en principio, teniendo en cuenta algunos aspectos generales del uso de subproductos. Normalmente los subproductos no van a ser un alimento de base, aunque hay algunos casos en que sí, lo vamos a ver por ejemplo. Y hay que tener en cuenta varios aspectos para poder seleccionar y ver qué subproducto nos puede llegar a solucionar inconvenientes dentro de la alimentación que tenemos en el establecimiento. Primero tendremos que hacer una planificación y un diagnóstico de la disponibilidad, o sea, la composición del alimento que tenemos en el establecimiento, la base alimentaria que tenemos a través del año y de acuerdo a las categorías de animales que vamos a manejar en el establecimiento. Esto nos va a indicar dónde vamos a tener baches para solucionar o cubrir los requerimientos de los diferentes animales y ver tanto en cantidad como en calidad qué suplementación tendríamos que conseguir para cubrir esos requerimientos. Como decíamos, hay que tener en cuenta las necesidades de acuerdo a las diferentes categorías de animales, nivel de producción, edad y tipo de animales, de acuerdo si es el tambo o si es la producción de carne. Por otra parte, tenemos que analizar aquel alimento que vamos a comprar para sustituir o complementar la alimentación que tenemos en cuanto a precio y disponibilidad de esos productos. Lo que deberíamos hacer es tener en cuenta el precio del kilo de materia seca dispuesto o colocado en tranquera del establecimiento. Porque bueno, hay subproductos que se venden en forma húmeda, con más o menos cantidad de agua, y lo que nos importa en definitiva es el kilo de materia seca. Por otra parte, en general lo que vamos a comprar un subproducto porque tenemos requerimientos de proteína o de energía o de algún tipo de fibra activa además. Entonces deberíamos en ese caso también tener en cuenta para comparar el precio del porcentaje de proteína y en el caso de esa energía, el precio del kilo, de la megacaloría disponible de este subproducto como para poder seleccionar desde el punto de vista económico. Por otra parte, tenemos que tener en cuenta, una vez que analizamos todos estos costos a nivel de tranquera de establecimiento, las características del alimento en cuanto a almacenamiento y suministro. Hay algunos subproductos que tienen más complicaciones para ser almacenados y otros incluso también que son más complicados para suministrar en el establecimiento, por lo cual tenemos que tener instalaciones adecuadas tanto para almacenarlo como para suministrarlo luego a la hacienda. Esto también genera otro tipo de costo que tenemos que tener en cuenta para poder seleccionar qué subproducto podemos llegar a comprar. El otro tema es que, digamos,
Normalmente la industria que produce los diferentes subproductos tiene un área de influencia, un límite determinado por el costo de transporte. O sea, hoy día sabemos lo que influye el gasto de combustible en el transporte y eso define un área de influencia en el cual el costo es adecuado para poder adquirirlo en la industria. La otra cosa que tenemos que tener en cuenta es la composición de los subproductos desde el punto de vista de energía, proteínas, fibra y la calidad de los componentes de estos subproductos, o sea, dónde precisamos nosotros que sea la digestión, ya sea energía que se digiere, se aprovecha en rumen, o si precisamos una parte de esa energía o proteína que se aproveche a nivel de intestino. Esto es importante tenerlo en cuenta porque nosotros en realidad en primera instancia lo que hacemos es alimentar una población bacteriana que está en el rumen y luego esa población bacteriana sirve como alimento para el animal. Esta población bacteriana, si vamos a hablar desde el punto de vista de proteína, tiene alrededor del 14% de proteína. Si nosotros precisamos una mayor cantidad de proteína, son los requerimientos de los animales a los cuales le vamos a dar la alimentación, entonces parte de esa proteína va a tener que ser bypass y ser aprovechada a nivel intestinal. Hay alimentos que tienen esas propiedades en mayor o menor medida y tenemos que considerarlo. Por otra parte, algún tipo de subproducto tiene la posibilidad de cambiar las características de otros alimentos que sean poco apetecibles. Este es el caso para mí. Los terneros, hay alimentos que les cuesta tomarlos en primera instancia. Entonces, un subproducto de la caña de azúcar, como es la melaza, es como una miel, se puede pulverizar en forma diluida. De esa manera, entonces, se vuelve ese alimento más apetecible por los animales para que lo puedan ir utilizando. De todas maneras, una forma, una característica que tenemos en cuenta siempre en la alimentación es que al hacer un cambio de alimento, siempre ese cambio tiene que ser en forma gradual. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo. Nosotros estamos alimentando bacterias en primera instancia. Entonces, al cambiar un tipo de alimento, muy probablemente la población bacteriana que va a tener que actuar sobre ese alimento va a ser diferente a la que teníamos cuando estaba el animal consumiendo otro alimento. Entonces, ese cambio tiene que ser gradual para dar la posibilidad de que haya un cambio de población bacteriana y que no nos cree problemas digestivos al hacer un cambio brusco. Esto normalmente, este tipo de cambio, por lo menos serían 10 días de ir cambiando un alimento por otro para no tener inconvenientes. Otra cosa que queríamos mostrarles al principio para que se entienda cuando hablamos ahora específicamente de subproductos es definir los alimentos desde el punto de vista del contenido de proteína bruta y de energía metabolizable. Decimos que un alimento es alto en proteína bruta cuando supera el 20%, es medio entre 12 y 20 y es bajo cuando tiene menos del 12% de proteína bruta.
Y con respecto a la energía, es alto cuando supera los 2.9 megacalorías de energía metabolizable, medio entre 2.2 y 2.9, y bajo cuando es inferior a 2.2. Vamos a hablar ahora de los subproductos específicos separados por familias. Vamos a iniciar con lo que es subproductos de cereales de las industrias que trabajan con cereales. Y los principales son maíz, trigo, cebada y arroz. Para que entiendan de dónde provienen los subproductos al ser elaborados por las industrias, tenemos este grano de maíz, pero bueno, puede hacerse extensivo a los otros granos. Donde tenemos primero unas membranas de cobertura, que lo definimos como pericarpio, que básicamente están constituidas por celulosa, hemicelulosa y pectina, que son digeridas por las bacterias del rumen. Una segunda parte del grano es el endosperma. En el caso del maíz tenemos una parte que es endosperma córneo, duro, y una parte que es endosperma harinoso, que es más almidonoso. Y paredes celulares, las paredes celulares vuelven a ser celulosa y celulosa pectina, también son digeridas por las bacterias. Ahora, las bacterias que digieren la parte fibrosa de los granos son distintas a las poblaciones bacterianas que digieren todo lo relacionado a la parte almidonosa del grano. Y por último, el germen, que es donde se contiene la mayor cantidad de aceite o grasas. Cuanto a los subproductos de maíz, los principales son afrechillo de maíz, burlanda, gluten free y gluten meal. El gluten meal en realidad lo nombramos acá, pero difícilmente sea utilizado para hacienda vacuna. Normalmente, por una razón de costo, es usado más en la producción avícola. Bueno, tiene un nivel elevado de proteína, un 60%, ¿verdad? Y aparte aporta xantofilas, es importante para todo lo que es la producción de huevos y de pollo, porque es lo que confiere el color, a esta producción. Se puede utilizar, por ahí, si cierran los números, una pequeña cantidad en vacas lecheras de alta producción, porque bueno, es importante también el aporte que hace de aminoácidos azufrados, que son importantes en la producción de leche de alta producción. Comenzamos por el afrechillo de maíz. En el maíz tenemos dos tipos de molienda. Hay una molienda seca y una molienda húmeda. La molienda seca básicamente se obtiene todo lo que es tipos de harinas y féculas de diferente granulometría y por lo tanto como subproducto queda el germen, las cubiertas, que es el salvado, parte de la harina y parte de trozos de la molienda. Eso sería el afrechillo. Puede reemplazar al maíz en una proporción de hasta un 70-80%. El tema pasa por la conservación, porque como tiene el germen, que es lo que contiene el aceite, la grasa, debe ser conservado en un lugar seco. Todo su producto que tenga aceites o grasa tiene que ser conservado en un lugar seco, porque si es húmedo se hidrolizan las grasas, se oxidan y se rancian
lo cual no implica esto que se van a morir los animales, sino que no lo van a querer consumir. Acá vemos algunos, le vamos a mostrar en cada subproducto unos valores promedio para darles una idea. Fíjense, en el caso de materia grasa, tiene un 12% de la flechilla, es bajo en proteína, como lo dice el maíz, de 8 a 11% de proteína, pero fíjense el nivel interesante que tiene la energía metabolizable, que prácticamente 2.9. El otro subproducto, que es un subproducto muy interesante, es la burlanda del maíz, que proviene de la obtención de bioetanol por fermentación y destilación del maíz. Puede obtenerse como burlanda húmeda, lo que principalmente se comercializa en el país, con 65-70% de agua, y se puede secar con 10% de agua, por lo cual es más fácil de conservar, pero bueno, es más difícil de conseguir burlanda seca que burlanda húmeda. Acá tenemos algunos valores de las burlandas, un nivel de proteína bruta del 31 al 36%, un nivel de grasa del 9 al 12% y una energía metabolizable que va desde el 3 al 3,50. Por eso es un alimento muy completo, muy interesante. Todo lo que ven ustedes atrás en fotos está representando, es una foto del subproducto del cual hablamos en principio. La burlanda, fíjense, es un subproducto que parece un puré de papa con zapallo, como para definirlo en forma práctica. Un tema importante, le volvemos a recalcar, el tema de que estos son valores promedio. ¿Por qué? Porque todo lo que es un proceso industrial implica modificaciones de los subproductos que se obtienen, y por lo tanto lo importante es que se haga un análisis de laboratorio para saber exactamente qué composición tiene la partida del subproducto que yo voy a comprar, tener realmente el valor como para poder hacer un uso adecuado y equilibrado del subproducto de acuerdo a la base de alimento que tenemos. Lo que sí que, bueno, en el caso de la burlanda, tiene excelente palatabilidad, como vimos, aporta energía, proteína, puede reemplazar fuente de proteína, harina de girasol o de soja. En el tambo tenemos inclusiones óptimas del 15 al 25%, y en el filo se puede llegar al 30-40%. En el caso del tango, digamos, lo que limita el uso básicamente es el contenido de lípidos, de grasas. Normalmente lo que se indica, si no hay otra fuente que aporte grasa, es no usar más del 2% de grasa aportada por la burlanda de maíz. Entonces, supongamos, vamos a hacer un ejemplo sencillo. Si yo puedo aportar un 2% y la burlanda me aporta el 12%, yo hago la cuenta de 2 sobre 12 y me va a dar alrededor de un 17% de burlanda, que es lo que yo puedo utilizar.
En el caso que la burlanda tenga menor contenido de lípidos, yo me voy a poder ir aproximando al 25% que figura como límite alto. El otro tema que hay que tener en cuenta con la burlanda que tiene alto contenido de azufre. Entonces, en zonas donde el agua tiene alto contenido de sulfato, como por ejemplo centro y oeste de Santa Fe y noreste de Córdoba, hay que tener en cuenta esto con respecto al límite de uso porque se puede provocar una enfermedad como la poliencefalomalacia. Entonces, este tipo de cuestiones hay que tenerlo en cuenta y relacionarlo con los niveles de sulfato en el agua. Acá lo que mostramos, más que nada, para dejarlo, después quedarán estas charlas en los sitios de INTA Pergamino y de la Facultad de Agronomía para consulta de todos ustedes. Entonces, quisimos poner un cuadro de inspección sensorial donde, viendo la mercadería, nosotros ya podemos tener una primera aproximación si es adecuada o no es adecuada. Por eso pusimos esos valores y ese cuadrito. El otro producto es el gluten free, que proviene de la molienda húmeda del grano de maíz. En este caso, lo que se busca obtener es almidón, aceite, jarabe de fructosa y colorantes como la xanthofila. Entonces, el gluten free está compuesto por aquella parte del grano de maíz que no fue utilizada, ¿no? Luego se extrajo la mayor parte del almidón, del gluten, del germen. Entonces, lo que queda es el gluten free, donde puede haber también harina del germen de maíz que hayan quedado de reserva. Acá tenemos algunos valores. Fíjense, la energía metabolizable de 3 y una proteína bruta del 20 al 25%. Realmente son valores interesantes. En el caso del gluten free, se recomienda no suplantar más allá del 30% del maíz de la dieta. Acá tenemos el valor de inspección sensorial, lo tenemos para cada uno de los subproductos, para que ustedes lo tengan en cuenta. Y mostramos este cuadro donde tenemos los valores promedios de proteína bruta de los diferentes subproductos. Está comparado con una harina de soja, que es una harina de soja descascarillada, o sea que se le sacó la cáscara, por eso el nivel de proteína es más elevado. Y la segunda línea indica la proteína pasante, proteína no digestible en rumen. ¿Qué porcentaje de cada uno de estos subproductos pasa al intestino para ser aprovechado en el intestino? Fíjense en el caso de las burlandas, entre un 45 y un 55% del aporte es proteína no digestible en rumen. Entonces, hay que tener en cuenta esto cuando uno va a balancear con algún subproducto la alimentación base. ¿Por qué? Porque en principio nosotros lo que tenemos que lograr es maximizar la población bacteriana. Entonces, cubrir los requerimientos de esa población bacteriana y recién después pensar en la proteína o energía pasante. ¿Por qué? Porque normalmente, si tenemos un subproducto que tiene más energía pasante o más proteína pasante, el costo también va a ser superior.
Entonces, si nosotros no necesitamos esos nutrientes pasantes, porque directamente maximizando la población bacteriana cubrimos los requerimientos, bueno, vamos a utilizar subproductos de menor costo para cubrir esos requerimientos de maximizar la población bacteriana. Si no nos alcanza a cubrir los requerimientos de esos animales, bueno, ahí sí tenemos que empezar a pensar en subproductos que aparte me aporten energía o proteína pasante. El otro subproducto, el más difundido desde siempre, es el afrechillo de trigo. Por supuesto, se obtiene de las industrias que producen harina de trigo. El tema es que, bueno, tenemos hoy día dos subproductos. Uno es el afrecho y el otro es afrechillo. El afrechillo es más fino, las cubiertas son más finas y tiene mayor contenido de harina. Antiguamente se obtenía también rabacillo, que hoy día, debido a la proliferación de productos integrales, esa partida se utiliza para la alimentación humana. Con respecto a frechillo, la calidad del afrechillo está en principio por la cantidad de harina que tenga el almidón, y esto va a depender de la eficiencia de la industria. Si la industria es más eficiente, va a tener menor cantidad de harina en el afrechillo, por lo tanto, va a tener un menor aporte de energía que si tiene mayor cantidad de harina. Bueno, acá tenemos valores, fíjense, el afrechillo de trigo tiene valores intermedios. La proteína bruta del 14-16% y una energía metabolizable de 2.2 a 2.6. Acá tenemos una inspección sensorial de su producto. Y este es un dato que tenemos que tener en cuenta, porque bueno, el afrechillo de trigo es lo que más se usa en la alimentación. Antiguamente en los pequeños tambos se daba directamente, se aportaba afrechillo de trigo directamente en el tambo. Hoy día lo que más utilizamos son peleteados. Entonces, para que tengan ustedes una idea de qué aporte puede hacer el afrechillo de trigo puro relacionado al grano de maíz, fíjense esta experiencia de Lita Rafaela, donde teníamos vacas en una pastura de alfalfa y suplementando con afrechillo de trigo se lograron 600 centímetros cúbicos de leche por kilo de afrechillo y 1 litro de leche por kilo de grano de maíz. Ahora, en los alimentos balanceados, que es lo que realmente usamos y lo que más se usa en el afrechillo de trigo, tenemos diferentes composiciones. Entonces, nosotros cuando compramos en realidad vemos un pene, pero no tenemos demasiada idea, salvo que el que lo comercia nos dé una idea de la composición. Entonces, para darle una idea promedio de lo que es el alimento que más se usa, vaca lechera, el 16%, ahí tiene una composición donde tenemos 76% afrechillo de trigo, 10% de pene de girasol, 10% de grano de maíz. Lo indicado sería que cuando vamos a comprar una partida de pene o comparar entre diferentes proveedores, podamos hacer un análisis de laboratorio, pero no químico,
sino microbiológico, o sea, para que me diga exactamente qué tiene el pellet y qué porcentaje. Les digo esto porque yo si quiero lograr un 16% de vaca lechera, puedo poner como uno de los componentes cuero molido y yo logro el 16%. Entonces, si hago un análisis de laboratorio de proteína, me va a decir si tiene el 16%. Pero el cuero es indigestible, con lo cual una parte del alimento en realidad no va a ser digerido ni siquiera por las bacterias. Por lo tanto, de ahí la importancia de tener una descripción microscópica de la composición del pelo. Entonces, fíjense, para comparar, este es un alimento balanceado, alta energía, donde tenemos otra composición, con 42% de grano de maíz, 24% de soja y un 30% de flechillo de trigo. Por supuesto, es un alimento de mayor costo, pero que también me aporta mayor cantidad de energía y de proteína pasante que se digieren en el intestino. Entonces, depende de lo que uno busque compensar al aportar el alimento balanceado, uno va a poder tener diferentes opciones de alimentos. Uno está acostumbrado normalmente al 16% de vaca lechera, pero bueno, a medida que las vacas van produciendo mayor cantidad de leche, es importante balancear mejor las dietas. Otros subproductos del alfachillo de arroz, donde se obtiene, se pule el grano de arroz para consumo humano, se obtiene la cáscara, que la cáscara tiene uso más que nada como cama, los galpones para pollos, tiene un 5% de digestibilidad nada más, y la harina de arroz que está formada por todas las cubiertas del arroz más una parte de, de la harina de arroz que queda luego de ser pulido el grano. No se recomienda más de un 20% de la ración porque tiene altos niveles de grasa y por esta razón también, o sea, ¿cuál es el problema de las grasas en la alimentación? Si yo tengo un alto nivel de grasa, normalmente se recomienda en bovinos que el alimento en general no tenga más de un 6-7% de lípidos. Si yo tengo un contenido elevado, interfiere en la digestión de la fibra por parte de la población bacteriana. Entonces, yo puedo tener a consumir que se va llenando de fibra el rumen y en un momento el animal hasta puede llegar a morir por asfixia porque no se digiere, sobre todo si parte de la fibra es de baja digestibilidad, ¿no? Encima, interferido por la grasa, las bacterias no lo pueden atacar y digerir y puede terminar el animal muriendo. Por eso es importante que se fijan límites cuando los subproductos contienen aceites, grasas. Acá tenemos valores donde fíjense la proteína es algo inferior a flechillo de trigo, un sub 15, pero tiene mayor energía metabolizable de 2,5 a 2,8 por el tema de la grasa. Ahora fíjense la variación de los niveles de grasa que puede tener, de un 7 a un 22, y de ahí volvemos a insistir también el poder hacer un análisis de laboratorio químico en este caso, para saber exactamente cómo está compuesta la partida del subproducto que yo estoy comprando y que voy a utilizar.
Otro subproducto también destacado cada vez más, porque hay más producción de cerveza y consumo en el país, son los subproductos de la cebada. Todos estos vienen de la industria cervecera. Tenemos las raicillas, los peles de raicilla, la es de Malta y la cebada de rechazo. Las raicillas, bueno, ¿cómo es el proceso? La cebada se hace germinar y luego se hace una cocción, un malteado, donde se le agrega fécula de maíz y arroz partido en ese proceso. Una vez que se hizo el malteado, el proceso se filtra y queda un subproducto, o sea, la parte del líquido en la elaboración de cerveza, y el subproducto, que es un subproducto húmedo, que es la malta, y previo a eso, por cribado, se le extraen las raíces de germinación que van a formar el otro subproducto, que es la raicilla. Tiene muy buen valor y incluso en el sur se lo utiliza para lo que es terneros de destete precoz. Bueno, la de Malta, como dijimos, se obtiene el subproducto luego de filtrado con un 70-80% de humedad. Todo lo que es húmedo, subproducto húmedo, para conservarlo, o sea, se puede consumir tal cual hasta 5 días. Lo que excede de eso debe ser ensilado para conservarlo sin modificar su composición. Es muy fácil de ensilar la malta. Normalmente vienen camiones con 25.000 kilos, camiones volcadores. Bueno, hoy día tenemos el silo bolsa para poder ensilar de forma fácil, pero si no, se busca un lugar elevado del terreno, se deposita en una hilera la malta, es muy fácil debido a que tiene contenido elevado de humedad y alto peso específico, no es necesario hacer el pisado como hacemos para confeccionar silo de maíz, por ejemplo, porque se autoprensa el producto, así que simplemente lo cubrimos con una manta plástica de 200 micrones, se le pone tierra en los costados para sellarla y se ensila muy fácilmente. No se aconseja más de un 20% de la ración porque en principio eleva de forma importante el nivel de amonio en el rumen, y si excedemos el nivel de amonio en relación a la energía que aportamos, las bacterias no pueden capturar parte de ese amonio que pasa a sangre. Si pasa a sangre, el amonio es tóxico y se detoxifica a nivel de hígado, y para eso se tiene que utilizar energía. Entonces, estamos perdiendo parte de la energía que iría a producción para detoxificar el exceso de amonio. Esto no ocurre solamente con la malta, sino con otros productos que aportan. Dentro de todo, la malta, como tiene una fracción de la proteína que es pasante al intestino, entonces no sería tan problemático. De todas maneras, para vaca lechera no se aconseja más de 5 kilos por día. Acá tenemos valores de presión sensorial. El otro subproducto es la cebada de rechazo,
donde tenemos partidas de la cebada que se clasifica previo a ingresar al plateado, de manera que aquello que no tiene condiciones adecuadas para germinar es separado y se vende como subproducto, realmente un buen alimento. Lo que sí son partidas menores, y bueno, habría que ver de estar en contacto con las materias para poder tener acceso a este subproducto. Acá tenemos un resumen de los subproductos de cebada. Fíjense, tanto brote de malta como este de malta, tenemos un 25 o 30% de proteína y un 2.8 de energía digestible. Y ahí tenemos los máximos a la ración, ¿no? El brote un 20-30, el de malta un 20. Y la cebada de rechazo, con 12% de proteína, 3.2 de energía y un 60% de máximo en la ración. A diferencia del trigo, tanto trigo como cebada tienen un tipo de almidón que se digieren rápidamente en el rumen y si no tenemos un acostumbramiento y un uso adecuado puede generar algún tipo de acidosis. En el caso de la cebada de rechazo, como es un grano vestido, es más difícil que se produzca esa acidosis. Ahora, en estos dos casos, trigo y cebada, ese almidón de rápida digestión del rumen lo que me permite también, si estamos pastoreando, supongamos, una avena que tiene un elevado contenido de nitrógeno disponible en el rumen, me permite que gran parte de ese nitrógeno sea capturado por las bacterias si yo dispongo, aunque sea de una parte del suministro de granos, como trigo o cebada, aparte del maíz y del sorgo, que son más lentos en la digestión en cuanto a la hermina. Acá tenemos un resumen de todo lo que vimos de cereales, como para que lo tengan en un cuadro. Vamos a ir a subproductos de oleaginosas, o sea, todo lo que es la industria aceitera: soja, algodón, girasol y maní. Básicamente tenemos dos tipos de subproductos. Uno que son el aceite es extraído por prensas continuas y tienen un mayor contenido de grasa y de fibra y un menor contenido de proteína. Y otra industria que se obtiene el aceite con solventes, por lo cual es más eficiente la extracción de aceite, tiene mayor contenido de proteínas. En el caso de las tortas o los peles, la harina que se obtiene, como es por prensado, y el prensado genera calor, tiene una menor degradabilidad amoníaca, o sea, tiene un mayor porcentaje de proteína pasante al intestino. Subproductos de la soja: poroto de soja o sojilla, cáscara de soja y harina de soja. El poroto de soja, bueno, es un subproducto de cosecha muy interesante en su uso. El tema es que, debido al contenido de aceite y de grasa que tiene, no se debería superar un 10 o 20% de la materia seca de la ración frutal, y no se puede dar a terneros de menos de 5 meses, sobre todo
porque tiene una sustancia inhibitoria de el aprovechamiento de aminoácidos y digamos que en el caso de los animales adultos, con acostumbramiento esto puede ser utilizado y degradado de parte por las bacterias ruminales, mientras que en esos terneros pequeños no, vamos a tener, aparte que tienen más requerimientos de aminoácidos y proteínas, con lo cual poner un alimento que es inhibitorio del uso de ciertos aminoácidos sería contraproducente. Tiene, por eso, el nivel de grasa del 18-20% y por eso se ve limitado, pero bueno, en el caso de tener partidas, realmente usado de forma adecuada es un alimento interesante. Tenemos valores, en el caso de proteína bruta en realidad está más, esto para soja con cáscara, el nivel de proteína bruta normalmente está alrededor del 25% y el nivel de energía anda también alrededor de 2,5, 2,8 de energía metabolizada. La cáscara de soja, bueno, es un subproducto que cada vez se consigue en mayor proporción. ¿Por qué? Porque como la industria de venta de subproductos, de harina, de soja, se le exige para exportar un mayor porcentaje de proteína, entonces se descascarilla, o sea, se saca la cáscara de manera de lograr ese mayor porcentaje de proteína. Bueno, digamos, básicamente es fibra con algo de almidón, pero es una fibra muy digestible, por lo cual es muy interesante como aporte de energía al ser aprovechado por las bacterias del rumen. Da un nivel de energía, bueno, algo inferior al grano de maíz. Después vamos a ver un ejemplo concreto de uso. Ahí tenemos valores. La harina de soja, como dijimos hoy, tenemos la extracción mecánica, que son los spellers, con un 5 a 6% de grasa y menor contenido de proteína, pero mayor cantidad de proteína pasante. Y la harina de soja, la extracción por solvente, con un 4% de aceite en la materia seca. Acá tenemos un valor promedio, esto es harina de soja descascarizada, por eso tiene 48% de proteína bruta, y bueno, fíjense la energía metabolizable de un 3.3. Harina de girasol. Hoy día tenemos dos tipos de harina de girasol. Hay la limitante del girasol es que la industria siempre utilizaba el grano entero, que por supuesto al ser molido va la cáscara, que tiene baja digestibilidad. Entonces, hoy día una parte de la industria saca parte de esa cáscara, con lo cual se obtiene un mejor nivel de proteína y digestibilidad del pene, ¿no? Por eso podemos diferenciar entre harinas de alta proteína y baja fibra, que tienen menos del 30% de fibra, y las que siguen moliendo el grano entero, que entonces tienen menor contenido de proteína, mayor contenido de fibra, con lo cual tiene una menor
digestibilidad del pene que suministramos. A diferencia comparando con la soja, el otro tema es que la harina de girasol es más degradable a nivel ruminal, o sea, alrededor del 74%, comparado con la harina de soja, que es alrededor del 60%, o sea, el resto es pasante al intestino. Ahí tenemos la inspección sensorial. El otro subproducto que podemos tener, harina de maíz, en la zona maicera que es el sur de Córdoba, es un excelente subproducto, algo inferior desde el punto de vista de la composición de la soja, pero realmente muy importante como subproducto y es muy apetecido por los animales, muy palatable, por lo cual no interfiere en el consumo. Entre todos los subproductos que podemos tener de oleaginosas, sí, porque bueno, siempre hablamos de proteína, en realidad lo que se aprovecha son los aminoácidos y la composición de aminoácidos es diferente de acuerdo al subproducto del cual estamos hablando. En el caso de las oleaginosas, y bueno, dentro de estos aminoácidos, los más importantes son los aminoácidos azufrados como metionina, lisina, triptofano, en fin, hay varios, pero en el caso de la metionina es muy importante en la producción de leche y en la producción de carne es muy importante la lisina. Desde el punto de vista de esta composición, la soja y la harina de maní son los más importantes desde el punto de vista de la composición de aminoácidos, y después le sigue el girasol, alta proteína, baja fibra. Esa sería la escala. Después, bueno, en el caso de si tuviéramos harina de colza, es inferior a estos, y bueno, el que sería inferior sería la harina de girasol con cáscara, ¿no? Ahí tenemos una composición de harina de maní. Otro subproducto, en este caso de cosecha, la semilla de algodón. En una época se usó acá en la zona, en los tambos, es muy buen alimento. El tema que hoy día, bueno, con los fletes se vuelve un poco imposible el uso. Aparte de tener un contenido de proteína interesante, 20-22, tiene un alto contenido de aceite, por lo cual se debe tener en cuenta esto, el aporte que le vamos a dar a los animales de forma diaria. Y la otra cosa que tienen es una fibra que rodea la semilla, que es el néctar, que tiene altísima digestibilidad, y bueno, es un aporte de fibra que hace que tengamos un alimento más estable desde el punto de vista de la composición. Por supuesto, gran parte de esta grasa, de este aceite, es pasante, aporta energía a nivel intestinal, pero bueno, tenemos que tener en cuenta que no exceda la cantidad de grasa que me pueda interferir la digestión de fibra a nivel ruminal. Entonces, en vaca lechera,
el consumo de semilla entera no debería superar 3,5 a 4 kilos de materia seca por día. La otra cosa que tiene la semilla de algodón es un componente de glicosifol que es tóxico, entonces no se le puede dar a terneros menores de 5 o 6 meses y se debería hacer un acostumbramiento previo para los animales grandes para el uso, ¿no? Igual, de todas maneras, tenemos limitada la cantidad diaria que se le da. El otro tema, la semilla de algodón, que debido al linter tiene cierta trabazón entre las semillas, con lo cual para darlo uno al principio no se puede dar en forma de comederos automáticos porque queda trabado y se debería mezclar. Lo ideal sería que vaya mezclado con algún otro componente, mezclado, supongamos, en un mixer, donde puede ir mezclado con silo de maíz, por ejemplo. Entonces, de esa manera se destraba y queda mezclado, porque bueno, hay que darlo sí o sí en comederos lineales, teniendo en cuenta, de acuerdo a la categoría, no sé si son vacas, animales grandes, 50 centímetros lineales por animal, para dimensionar el comedero lineal, y se debe suministrar, al ser mezclado con otro componente, es más fácil que algunos animales no se excedan en consumo. Si realmente lo damos solo y ya sabemos que hay animales que son dominantes y van a comer más del producto que otros que son dominados. Acá tenemos valores: proteína 2023, energía 345. Acá hay un resumen de los subproductos de oleaginosa, donde tenemos el nivel de proteína y la energía digestible, y aquellos que tienen máximos de uso. En la última línea tenemos el máximo de la ración. Y este es un resumen general de todos los subproductos. Como una, digamos, familia que puede ser utilizada dentro de la suplementación en animales, mostramos estos subproductos de frutas y huertas, si bien, por supuesto, son específicos a zonas determinadas, pero simplemente para que tengan idea que se utilizan en la alimentación y en diferentes sectores. Acá, por ejemplo, podría haber todo lo que es subproducto de la caña de azúcar y demás, en diferentes lugares del país. Mostramos simplemente para mencionar algunos. Tenemos en la zona de Cuyo, Orujo de uva y Orujo o Comasa de manzana, que sostienen de la industria juguera y productores de vino y sidra, por ejemplo. Las pulpas de cítricos en la producción de jugo en la zona litoral. La cebolla, que se utiliza en la zona cebollera del sur de la provincia de Buenos Aires. Y la papa en trozo, cáscara de papa, de la industria, producción de papas fritas, snacks, todo lo que es de la zona de producción, zona de influencia de estas industrias, producción de papa. Vamos a dar algún detalle. En una época se usó acá papa en los tambos, en la zona, luego no teníamos un buen valor y por otra parte había habido inconvenientes en la concesión de las reservas. Los animales, una vez acostumbrados, la consumen muy bien. El tema es que hay que tener en cuenta que uno está dando almidón y hay que balancear bien la dieta para que no nos produzcan problemas de acidosis. Por otra parte,
La papa es muy fácil de ensilar, realmente como tiene una cantidad interesante de almidón, se ensila muy fácilmente. Bueno, subproductos de la industria tenemos por un lado la cáscara de papa, que es lo que contiene la fibra y la proteína. Vacas lecheras se pueden llegar a usar 25 o 30 kilos, hay que aportar, por supuesto, lo que le falta, ¿no? 3 o 4 kilos de grano cereal y un suplemento de fibra efectivo. En los vacunos para carnes podemos llegar a aportar una mayor cantidad de 40 kilos por día con suplemento de fibra. En el caso de los trozos de papa, acá básicamente el aporte es de almidón, porque bueno, la fibra y las proteínas se van por la cáscara. Entonces se puede llegar a usar en vaca lechera hasta 15 kilos, junto con el aporte de proteína, de fibra, minerales, en fin, todo lo que faltaría para balancear la dieta. Y en vacunos de carne al límite con aporte de forrajes o aporte de fibra. Acá tenemos algunos valores donde, fíjense, un nivel de proteína bruta en la cáscara de 21, los trozos de papa de 8, y energía metabolizable en la cáscara 2.7 y en los trozos 3.2. La cebolla de descarte, que como les decía, se puede usar en el sur de la provincia de Buenos Aires, donde conseguimos la cebolla de descarte. La cebolla tiene un alto contenido de humedad, 80-90%, pero es muy digestible y tiene un muy buen aporte energético. El único tema es que, bueno, por un lado hay que aportar proteína, se puede dar sobre la cebolla, hay que balancear la dieta de acuerdo a lo que se le va a dar, que se usa para carne, y que hay que tener en cuenta que si nos excedemos del consumo, se puede producir anemia con animales que nos damos cuenta porque aparecen sangre en orina. Entonces, no hay que dar de comer más del 25% de la ración en materia seca, realizar un periodo de acostumbramiento, por lo menos 15 días, retirar los animales que comienzan a orinar del color oscuro y suspender el suministro de cebolla 45 días antes de la faena, porque, bueno, si no, en la carne, o sea, se la va a cansar, queda todo los ácidos que aportan la cebolla, y bueno, esto no tiene que estar contaminando la carne. Bueno, subproductos de origen animal, tenemos básicamente dos, que es la harina de plumas y la harina de pescado. La harina de pluma, alrededor del 19% de los residuos de la industria de faena de pollos es pluma. El tema es que es prácticamente indigestible la proteína que posee la queratina. Ahora, si se somete a un proceso de autoclave a presión, temperatura y vapor, alrededor del 60 o incluso hasta el 70% de la proteína se vuelve digestible. Entonces se transforma en un alimento realmente muy importante de aporte de proteína y de energía, que en general se puede utilizar como un aporte extra de vacas lecheras de alta producción
porque bueno, también tenemos un excelente aporte de aminoácidos azufrados. Pero bueno, más que nada sería con un aporte dentro para terminar de balancear la dieta. Acá tenemos valores, fíjense, casi un 80% de proteína bruta y un 3,6% de energía metabolizable. La harina de pescado sería lo más balanceado desde el punto de vista de aminoácidos dentro de los subproductos de aporte de proteína. Aportan proteína y energía, ¿por qué? Porque tienen niveles de aceite. Aporta entre un 40 y un 70% de proteína, depende de qué pescado provenga la harina. Y tenemos un 70-80% de productos en forma de proteína y grasa digerible. Entonces, esa es la importancia de la harina de pescado, que es lo mismo que sucede con la harina de pluma, sería básicamente para aportar en vacas lecheras de alto mérito genético. Entonces, fíjense, vacas lecheras tenemos una mayor producción de leche con un incremento de 1 o 2 litros por día, un mayor contenido de proteína de 0,1-0,2% en unidades. El tema es que seguramente por el costo no nos vamos a pasar de la suplementación con harina de pescado dentro del alimento. Va a ser, como dijimos, en el caso de la harina de pluma, como para terminar de balancear el aporte de aminoácidos en la dieta. Pero si nosotros damos más de 1 kilo, puede disminuir la grasa en leche. El otro tema interesante de la harina de pescado es que incrementa también la fertilidad, la tasa de concepción, en 10 a 15 unidades. Acá tenemos valores, un promedio de 60% de proteína y 3 de energía metabolizable. Ahí pusimos un valor, si bien hoy día no se usa prácticamente, en una época se utilizó en pequeños establecimientos ramas de pollo. Hoy día se usa más como un fertilizante de huerta, más que como alimento para animales. Pero bueno, pusimos el valor porque por ahí algunos tienen un galpón de pollo cercano y se puede luego utilizar. El tema es que el valor como alimento depende mucho de que esté hecho la cama. O sea, una cosa son las camas en la zona de Entre Ríos, que son cáscara de arroz, muy baja digestibilidad, y otra cosa si tenemos camas que usan cáscara de girasol, que tiene mayor digestibilidad que la cáscara de arroz. Bueno, esto es un resumen de lo que serían subproductos animales. Y vamos a mostrar algunos ejemplos concretos de uso de subproductos, tanto en la producción de leche como en la producción de carne. En este caso son vacas lecheras que se hizo trabajo en la Escuela Agrotécnica de Entre Ríos, donde los animales estaban sobre una pradera de alfalfa y cebolla criolla, y a algunos se le dio silaje de maíz y al otro grupo silaje de bagazo, o sea, de silado de cítricos. Estuvieron 61 días, 15 días fue de acostumbramiento, 46 de ediciones, y el consumo fue similar en los tratamientos de 14,5 kilos de materia seca por vaca
por día, o sea que no hubo una influencia de depresión del consumo por cítrico ensilado. Y acá están los valores que se obtuvieron, donde, fíjense, el cítrico ensilado mejoró la producción de leche, ¿no? Se obtuvieron en promedio 18 litros por vaca por día contra 15, 16 de ensilaje de maíz. Lo único que se redujo el porcentaje de grasa glucilosa y el porcentaje de proteína. Pero si consideramos la producción de leche y los porcentajes de grasa y proteína, en el caso del uso de bagazo de cítricos, hubo una mayor producción total, ¿no? Considerando litros y porcentajes. En el caso del bagazo de cítricos se realizó en relación al silage de maíz. O sea, eso figura así como gramos, grasa glucilosa, gramos por día, 6,76 contra 6,48, proteína bruta, 6,36 contra 5,75. O sea, lo cual nos da realmente un valor interesante como para, por lo menos, poder suplantar o complementar silage de maíz como alimento en el tabla. Otro ejemplo, esto es parte de un trabajo que hizo la ingeniera Borasti de la Facultad de Agronomía de Mar del Plata en Itabalcarce, donde se comparó una dieta, eran vacas estabuladas, un trabajo especial, donde se comparó, se reemplazó grano de maíz por cascarilla de soja. Ahí tienen las dietas que se utilizaron, los dos casos, ¿no? Tenemos en el primer caso grano de maíz, en el segundo caso cascarilla de soja, donde en uno tenemos 22% de grano de maíz y 8 de cascarilla de soja, en el otro tenemos 10 de maíz y 22 de cascarilla de soja. Tratando, por supuesto, que las dietas fueran similares en composición, pero reemplazando, en el caso, maíz y cascarilla. Y acá están los resultados, donde la producción de leche que se midió fue similar en los dos casos, y lo mismo en la composición, tanto grasa, proteína, lactosa y sólidos totales, no hubo diferencias por el reemplazo de cascarilla de soja en relación a lo que es el aporte de maíz, lo cual es interesante si uno tiene una aceitera que descascarice soja y que se pueda utilizar, porque no olvidemos que esto es un voluminoso, con lo cual tenemos una limitante de transporte, porque bueno, estamos transportando un voluminoso y a partir de cierto kilometraje se nos vuelve antieconómico. Pero es importante tener en cuenta este trabajo. Vamos a dar otro ejemplo de lo que es feedlot, ¿no? Producción de carne a corral. Uno es para que vean el uso de un subproducto como base de la alimentación. Es el caso de estos en feedlot, en la zona de Cuyo, específicamente en Mendoza, Valle de Uco, donde se han instalado feedlot, donde se hizo una prueba utilizando la biomasa de manzana, se obtiene de la elaboración de jugos y de sidra, lo que queda como reserva. Tiene un muy importante aporte de hidratos de carbono
y aparte todo lo que es el corazón de la manzana tiene una fibra muy digestible, con lo cual se puede transformar en un producto interesante, lo que sí, bajo en proteína, por tanto equivalenciado. En este trabajo se hizo una prueba con tolitos de 125 kilos. La dieta, se calculó una dieta en general, con masa más la ración basal, que tuviera un 15-16% de proteína, 2,4 megacalorías, y para una ganancia de 1,15 kilos por día. La ración de base fue heno de alfalfa, afrecho de raps con raps escosa, paja de trigo y después minerales. Básicamente, entonces, se le dio esta dieta donde teníamos un 80% de la dieta, un 20% de pomasa manzana y el tratamiento 4 al revés, un 20% de la ración y un 80% de pomasa manzana. Y estos son los resultados, donde lo que se observó que hasta un 60% de uso de pomasa de manzana, que sería el tratamiento 3, no hubo influencia en el consumo, se siguió consumiendo más o menos lo mismo que los otros dos tratamientos, con menor cantidad de pomasa, y no influyó tampoco en la ganancia de peso, donde fueron similares las ganancias de peso que se obtuvieron. En el caso del 80% de pomasa de manzana, que fue el tratamiento 4, ahí sí bajó el consumo, pero de todas maneras se obtuvo una ganancia de peso, si bien bajó, bastante interesante, 900 gramos por día. Entonces, lo puse específicamente, si bien es otra zona, desde ya no vamos a poder traer para acá pomasa de manzana, porque nos puede llegar a salir una fortuna. Es importante porque es un caso donde el subproducto se puede usar como alimento base, como alimento de mayor cantidad en la alimentación. Y el último caso es el uso de burlanda húmeda de maíz. En el establecimiento de la reserva de Santa Fe tiene un feedlot de alrededor de 4.000 cabezas, donde los animales ingresan 180 a 200 kilos. A las hembras se le agregan en todo ciclo 95 o 110 kilos y a los machos 120 130 para que salgan con 350 kilos. Antiguamente el feedlot en su inicio tenía 1.700 cabezas y la dieta era silaje de maíz, espelera de girasol, grano de maíz molido y un núcleo vitamínicos minerales. Es una dieta más fibrosa, donde el consumo está regulado por control físico, proporcionado de rumen, con 2,7, 3% del peso vivo del animal. Entonces, se aportan 2,7, 3 megacalorías, limitando el nivel de producción. Actualmente la ración se modificó totalmente, tiene una planta de bioetanol relativamente cerca, donde entonces el 47% está constituido por burlanda húmeda. Esas siglas significan W es wet, que es húmeda. Si fuera D, sería dry, que es seco. Bueno, en este caso tenemos burlanda húmeda, que aparte se le incorporan la S que tiene al final, quiere decir que tiene solubles de destilación. ¿Qué sucede? Se evapora
etanol, bioetanol, y queda un remanente. De ese remanente se extrae parte del agua, y lo que queda es la burlanda húmeda, y ese soluble que se extrae se concentra y se puede volver a ingresar a la burlanda y tiene de esa manera un mayor aporte de energía. En este caso, digamos, si no estuviera la S, es que ese soluble no está incorporado, entonces tiene un menor aporte de energía. Como decimos siempre, ante la incorporación de un nuevo producto, lo que hicieron muy bien fue una incorporación gradual, pasando de un 20 a un 40%, y hoy día usan el 47%. Y el resto de la ración, gluten free, 27%, maíz molido, 18%, más los molidos, 6%, como aporte de fibra y un núcleo mineral y vitamina. La concentración energética entonces sube a 3.2, 3.4 megacalorías, y el consumo bajó aproximadamente un 2.5 de peso, con lo cual quiere decir que con esta ración lo que lograron, lo que querían ellos, era mejorar la convertibilidad del alimento en producto. Y bueno, y acá lo que vemos es la burlanda húmeda que se va a consumir dentro de los 5 días. Ese es el estado de una burlanda de excelente calidad. Y por otra parte vemos las hileras de silo bolsa. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Si mi base de alimentación pasa a ser ahora la burlanda húmeda, yo tengo que tener un seguro de suministro de esa burlanda húmeda en el transcurso de una X cantidad de días, porque llega a pasar algún inconveniente en la destiladora y yo no puedo cortar el suministro de la burlanda, encima de la base de la alimentación. Entonces tengo que tener un seguro de burlanda ensilada, que es muy fácil de ensilar, y entonces de esa manera yo tengo un seguro de, no sé, se rompió algo, bueno, tengo una X cantidad de días hasta que se solucione y me vuelvan a traer la burlanda. Entonces, esto es un resumen y para que ustedes tengan una idea de la cantidad de subproductos industriales que se pueden utilizar, tanto en tabo como en la producción de carne, sin dejar de lado, como mostraron al principio de esta charla los ingenieros Benavides y Moraña, es importante la selección de alimentos y de aportes extras a lo que tenemos en el campo, pero más que nada no hay que dejar de lado todo lo relacionado con un buen manejo. En este caso, lo que estamos hablando de alimentación, un buen manejo de la alimentación, que ya ellos lo describieron en la primera parte de esta charla, porque no pasa simplemente por la compra de un alimento de buena calidad si yo no estoy haciendo un adecuado manejo después en el establecimiento, en el aporte, en cómo suministro esos alimentos, cómo hago los cambios de alimentos, si hago o no, por ejemplo, un buen aporte de agua de calidad. Todas son cosas que se tienen que tener en cuenta, y sobre todo, aparte de estar consustanciado del productor en este manejo eficiente de la siembra y de la alimentación, lo que es muy importante es tener capacitado al personal rural, que en definitiva es el que da digamos, el que toma las decisiones de última instancia y el que tiene que estar realmente conociendo todos los aspectos eficientes de la alimentación y del tratamiento de los animales para
lograr lo que todos queremos, que es mejorar la rentabilidad del establecimiento. Por último, ahí dejamos en esta diapositiva de cierre un mail que es el del ingeniero Ignacio Zunino, de la agencia INTA Mercedes, para que ustedes puedan realizar las consultas y de esa manera él nos la traslada y se la podemos hacer llegar desde ya, no hay ningún inconveniente, que hagan las consultas que ustedes consideren adecuadas y van a ser respondidas. Para cerrar, bueno, esta reunión, para recordarles, fue organizada en primera instancia por requerimiento de las agencias de INTA Mercedes, Lobos y Bransen, que tenían unas cuantas consultas relacionadas con el uso de sus productos, y por eso se decidió hacer esta charla virtual y colaboraron en la difusión a los círculos de ingenieros agrónomos de Lobos, la Escuela Agrotécnica de Carbones, también de Lobos, Federación Agraria Argentina, las sociedades rurales de Monte, de Navarro y de Lobos y de Cañuelas, a los cuales agradecemos por el acompañamiento en esta charla y bueno, también la gente de Municipalidad de Lobos. Los esperamos en la próxima. Gracias por haber participado.